La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Bienvenido a su programa de Mundo Cristiano en el día de hoy, como siempre, con nuestro hermano Carlos. Contento Arturo, como cada lunes, compartiendo contigo, con toda nuestra audiencia que está por la radio, por la televisión y también por YouTube, llevando el Evangelio a que alcance más personas. Ciertamente, y recordándole que nosotros también estamos por Isma Visión, a través de el 54 para toda la región este. Así recuerden, toda la región este y también el 74 para Punta Cana y Bávaro por Blue Telecom. Así que ya ustedes saben, ustedes pueden sintonizarnos por esas vías. Recordándole, como siempre, nuestro culto de exaltación y adoración a nuestro Dios los domingos a partir de las 9 de la mañana, iniciando con nuestra escuela bíblica y luego nuestro culto de acción de gracias a Dios. También los días martes con verdades bíblicas. Jueves estamos con los días a partir de las 7 de la noche. También tenemos culto verdad enfocado en la adoración al Señor. Y los días sábado, entonces los jóvenes, dirigido el culto por los jóvenes, pero para toda la iglesia, los sábados a partir de las 5:30 de la tarde. Así que ya ustedes saben, esas son informaciones con relación a lo que es la vida de la iglesia. Entonces, Carlos, nosotros queremos durante este mes, Carlos, estamos inmersos en el tema del Evangelio, Carlos. El Evangelio, eso es el tema para todo este mes de junio, y estuvo para el primer día, el pasado miércoles, tuvieron las mujeres, las chicas, sin la participación, ¿verdad?, de nuestra hermana Wendy Jiménez, por asunto, ¿verdad?, de salud. No está en el espacio, durante todo este mes no estará ausente, pero ya estaría reincorporándose para el mes próximo, así que ya ustedes saben. Iniciaron con lo que es el Evangelio, dando definiciones y más del Evangelio. Entonces, en el día de hoy, Carlos, nosotros tenemos el tema que tenemos para el día de hoy, razones para no avergonzarnos del Evangelio. Ese es el tema, razones para no avergonzarnos del Evangelio, y eso tenemos como texto sede, es Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahí nosotros vamos a leer y vamos a hablar con relación a este tema, y tocaremos algunas, ¿verdad?, de manifestaciones de cómo una persona puede avergonzarse ahora en Occidente, porque Pablo lo habló en un contexto, ¿verdad?, del Imperio Romano, diferente, totalmente diferente. Y hoy día la gente no se avergüenza en un sentido, sino que todo lo contrario promueve. Incluso hasta dice, una persona no creyente dice que es cristiano. Ciertamente. Y se siente bien en decir que es cristiano. Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros entonces en este contexto cultural nos avergonzamos del Evangelio? Exactamente, en el contexto cultural, ¿de qué forma una persona se avergüenza del Evangelio, Carlos? Así es. En el contexto cultural de Occidente, ¿cómo puede una persona avergonzarse del Evangelio? Cuando ser cristiano de este lado es un logro. Ciertamente, así es. Entonces vamos a hablar de eso en unos instantes. En un instante vamos a hablar de eso. Carlos, y lo primero que vamos a enfocar, a iniciar a modo de introducción, es que Pablo tenía algunas razones, humanamente hablando, para avergonzarse de lo que es el Evangelio, y él hace esta declaración, dicho sea de paso. ¿Qué te parece si la leemos antes de...? Sí. Iniciando en el 16, ¿verdad? Entonces digo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ciertamente, ese texto del versículo 17 fue el texto que despertó a Martín Lutero. Así es. Carlos, de verdad. Y a través de ese texto vemos lo que aconteció luego con este hombre. Así es. Cuanto, ¿verdad?, fue despertado
a las verdades de la palabra. Y fíjate cómo va todo conectándose, porque tú sabes que todas las cartas fueron para diferentes pueblos. Este fue específicamente para Roma, ¿verdad? Sí. Para el pueblo romano, para la iglesia que estaba allá. Pero mira qué tema se trata. ¿Cierto? Tú ves cómo va todo enfocado defendiendo primeramente el evangelio, la religión a la cual profesa, pero diciéndote de qué manera. Que es Exactamente. por fe y luego entonces te sigue hablando por gracia más adelante. Es decir, Ciertamente. todo lo que tiene que ver con el fundamento del evangelio, Claro del que sí. cristiano, del creyente. Claro que sí, Carlos. Y déjame decirte que en el versículo ejemplo 15 ahí, él dice que él estaba ansioso por visitarlos a ellos, porque él no había tenido la oportunidad. La iglesia de Roma fue una iglesia que no fue levantada por el apóstol Pablo. Pablo no levantó esa iglesia. La historia no registra de qué manera fue levantada dicha iglesia. Y por eso Pablo dice que él está ansioso de ir a visitarlos y también predicarle y anunciarle el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él quería hacer eso, tenía la ansia, no lo pudo hacer. Dice entonces y explica, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, razones humanas por las cuales Pablo tenía de avergonzarle. Yo le hice la pregunta a Carlos fuera del aire y Carlos me dijo, pero tenía razones de sobra. Y humanamente hablando, ciertamente, Carlos tenía muchas razones o como tú dijeras, razones de sobra para él avergonzarse, Pablo, del evangelio. Vamos a dar unas formas humanas, vamos a decir. Humanamente hablando. Porque obviamente. De una perspectiva humana. Humanamente. Tenía razones para avergonzarse del evangelio, claro, porque mira, ejemplo, Pablo, él dice aquí que él fue apresado en Filipo. Mira, fue apresado en Filipo. Él le fue expulsado de Tesalónica, sacado en secreto de Damasco, colgado de una canasta por la muralla de la ciudad. Tuvo que ser escoltado para salir a salvo de la ciudad de Berea. Pablo fue burlado en Atenas, considerado como un imbécil en Corinto, apedreado y dejado por muerto en la ciudad de Listra, acusado de blasfemia en Jerusalén, que casi lo matan a golpes. Cualquier ser humano normal, Carlos Ávila, hubiese buscado otro tipo de trabajo. Pero había algo también que era lo que representaba a Pablo. ¿Quién era Pablo? Ciertamente. Primero, era ciudadano romano. Roma era prácticamente la civilización que gobernaba todo el Mediterráneo. Es decir, que ser romano es como tú ser ahora mismo inglés o americano. Cierto. Es decir, que tenía un peso de que otras ciudades por debajo de donde tú eres te estén apedreando y siendo tú principal entre esos pueblos. Entonces te hace sentir humillado, avergonzado, siendo tú también una persona académicamente preparada de cierto estatus social y que tú llegues a un sitio para tratar de ayudar y que esas personas te pisoteen solamente porque estás proclamando el evangelio. Él tenía muchas cosas para que... Claro, y si a eso tú le agregas, Carlos Ávila, que él, en ejemplo, cuando Pablo, en el contexto de los romanos y la creencia que ellos tenían, tú le estás anunciando que por medio de un carpintero que fue muerto, crucificado en una cruz, judío, de un pueblo esclavo. Judío, de una ciudad, una aldea prácticamente desconocida de Palestina, que era una aldea más, algo más pequeño que una aldea. Sí, comparado con lo que ellos, de todo lo que ellos conocían. Ciertamente. Todos esos grandes imperios. Tu relación con ese carpintero que fue muerto en una cruz, dicho sea de paso que la cruz era la muerte que estaba reservada para los peores criminales. Dicho sea de paso, un ciudadano romano, Carlos Ávila, no era permitido que muriese en una cruz, estaba prohibido para un ciudadano romano. Y ese ciudadano y esa persona que muere en una cruz del Calvario, por medio de yo tener una relación con él, es que el hombre tiene y obtiene salvación. Eso era una perfecta, vamos a decir, idiotez, incoherencia para los romanos. Tú predicarle a nosotros que gobernamos Palestina. Cierto. Que esas personas prácticamente son esclavos de nosotros. Cierto. Nosotros matamos a esa persona. Y tú me dices que esa es la persona que me va a liberar a mí del pecado. Que me va a salvar. Que me va a salvar. Es incoherente. Entonces, por eso, aparte de eso, que los cristianos tenían, vamos a decir,
tú sabes que ellos tenían una condición que pensaban que ellos eran caníbales, porque no conocían en sus cultos secretos, ¿verdad? En las catacumbas y demás, por la persecución, ellos cuando estaban compartiendo la mesa del Señor, decían, este es el cuerpo de Cristo. Entonces entendían que comían carne humana. Pero aparte de eso, se entendía que esos también creyentes eran una amenaza para lo que era el Imperio Romano, porque el Imperio Romano, su estabilidad política, vamos a decir, estaba enmarcada en lo que era la adoración al Curios o el Señor, el César. Entonces tú sabes que los cristianos no adoraban al único Dios, al único Señor que adoraban era el Señor Jesucristo. Y no se sometían. No se sometían. Entonces la exclusividad del Evangelio provocó la persecución de la iglesia, porque los romanos no tenían problema en que se adorase cualquier dios, cualquiera de esos dioses, porque ellos no tenían problema. El Dios, Ahora, siempre, pero no eran exclusivos. No eran exclusivos. Era el problema. Entonces, el problema entonces radicaba que el creyente, los cristianos, la exclusividad del evangelio entonces, chocaba de frente. Entonces, por eso viene la persecución. Así es. Entonces, ahí, dígame ahora si él no tenía razones humanas para avergonzarse. Exactamente, pero entonces, ¿qué dice él acá? Exacto. Que no se avergüenza del evangelio. Que no se avergüenza del evangelio. ¿Por qué él no se avergüenza del evangelio? Porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Dice poder de Dios. No está diciendo que es un poder. No está diciendo que es la manifestación del poder de Dios. Dice que es el poder de Dios. Habla aquí la palabra. Que por medio del evangelio, perdón Arturo, es que Él se manifiesta. Ciertamente, el poder de Dios en acción. Esa es la palabra, y la palabra poder aquí viene en términos dunamis, que se desprende la palabra dinamita, donde viene es nuestra palabra dinamita, de dunamis. O sea, está diciendo que el poder de Dios es un poder explosivo para la edificación de las almas. Así es fuerte. Así es. Y continuando entonces dice, para salvación de todo el que cree. Entonces esas son también dos cosas principales que debe de sentir el cristiano. Cuando tú descubres el beneficio del evangelio, que es que te da salvación porque creíste en él, pero entonces quieres compartirlo porque es para todo el que cree. Entonces debes de iniciar a compartirlo, debe de ti salir una intención de aquel que tú también amas que sea parte de ti. Entonces, por ende, no te vas a avergonzar de compartir unas buenas nuevas, diciéndote, mira, nosotros todos estábamos perdidos, como más adelante sigue diciendo Pablo en el 18, estábamos todos perdidos en situaciones de ira contra Dios, de Dios contra nosotros, pero tenemos una buena nueva, Jesús murió por nosotros. Entonces, eso es lo que nos hace compartirlo. Esa buena nueva tiene una mala nueva. Sí, que estamos... que esa es la que nos gusta. Esa es. La primera es la que nos gusta. Tú me decías fuera del aire ahorita, en Occidente, ¿cuál sería la manifestación de avergonzarse del evangelio? Cuando tú diluyes el mensaje. Hoy día fácilmente tú escuchas a las personas diciendo, Jesús te ama, Jesús tiene algo especial para ti, Jesús te necesita, Jesús quiere hacerte un rey, Jesús quiere hacerte un príncipe. Cuando tú vengas a los pies del Señor, todos tus problemas se van a resolver. Él va a resolver todos tus problemas. Es como Aladino. No te va a faltar nada. No te va a faltar nada. Pero esa persona que está escuchando el mensaje carece de lógica porque él no entiende lo que tú le estás diciendo. Cuando él viene a entender lo que tú le estás diciendo, cuando tú le planteas en la condición en la cual él se encuentra. ¿Cuál es la condición que él se encuentra? Bueno, hay una ley moral que son los 10 mandamientos, la cual Dios usa para juzgar a este mundo. La gente dice, ¿cuál es la ley que Dios va a juzgar? ¿Con qué? Los 10 mandamientos. Sí, esa es la ley moral, que es supracultural. Entonces, con esa ley, Dios va a juzgar al mundo y a ti, a esas personas que no sean creyentes, serán juzgadas por medio de la ley, los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que tú eres encontrado falto, que de seguro, que si eres no, que vas a ser encontrado falto, tú sabes que va a ir a una condenación eterna. El decirle a un hermano, a un amigo, que tú estás camino a una condenación eterna, entiéndase al infierno,
hoy día no se quiere decir. No es atractivo. No es atractivo. Es políticamente incorrecto. Exacto, que prácticamente el ser humano ahora quiere entrar en lo que es el relativismo y la inclusión es para caer bien. Exactamente. Y es importante porque nosotros como cristianos que estamos en todos los extractos de social, de influencia, y políticos, que doctores, nos vamos a encontrar con este problema. Claro que sí. Porque para caer bien debemos, como usted decía, bajarle, debemos de moldear el mensaje, de hacerlo más atractivo cuando quitándole las cosas que son las que penetran el corazón y hacen entender a las personas que necesitan a Dios. Así Una es. persona que quiera escalar dentro de instituciones del gobierno va a tener que callar en muchas cosas. Así es. Sí, claro, si quiere escalar basado en los méritos del hombre, porque Dios tiene ya otros planes con nosotros. Ahora, si quiere escalar en el mérito de hombres y evitar confrontaciones, va a tener que evitar y no hablar de ciertos temas. Así es. En este mundo en el que estamos, de este lado de Occidente. Ciertamente, y déjame decirte, Carlos, que hemos hablado y mucha gente han malinterpretado y entiende, de hecho, que es el Evangelio. Y mucha gente entiende que el Evangelio es un grupo de personas hoy día que agarran y dicen, no le bajes el mensaje y comienzan a hablar de lo que están hablando es de la moral, No de la le otra vamos a persona y bajar. de todo ese tipo de cosas. Señores, nada de eso que usted escucha ahora mismo, que fulano le reprende a sultano, nada de eso es el Evangelio. ¿El Evangelio qué es el Evangelio? El Evangelio, hermano, es la vida, la muerte, la resurrección de Cristo y el anuncio del perdón de nuestros pecados. Por eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y que tú en estos momentos te encuentras camino a una condenación eterna porque tú los 10 mandamientos que Él, en los cuales Él va a juzgar al mundo, lo viola diariamente, constantemente, los 365 días del año. Tú lo violas. Y tú no tienes posibilidades de cumplirlo ni en un segundo, porque dime tú, ¿cuántas veces tú no pecas contra Dios? Entonces, contra eso es que Dios va a decir, si tú te encuentras en esa condición, ¿qué va a suceder? Estarías completamente desarmado, desamparado. Conocer un problema y no conocer la solución, entonces causa mayor dolor. Entonces, aquí, por eso es que el Evangelio, por un lado, pudiera causar dolor, pero es que no es dolor. Es saber que tienes algo, pero que hay una solución. Cierto. Y lo mejor de todo es que es gratis. Así es. Sí, lo único que debes de hacer gratis es... para nosotros. Para nosotros, Porque, exactamente, para, porque costó bien claro. Y tú hablabas de la ira y del pecado. El 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Y eso es lo que trata el Evangelio. El Evangelio es verdad. Así es. Entender nuestra realidad. Nuestra realidad. Y decíamos que, y para salvarnos, pero ¿salvarnos de quién? De la ira de Dios. De la ira de Dios. Y cuando hablamos de ira, yo hablaba que la ira no es esa rabia ciega que te hace cometer... Ese impulso pecaminoso que le hace cometer errores irreparables en muchos casos a personas. No. La ira de Dios se está refiriendo a esa indignación por causa del pecado. Es como cuando tú ves a alguien cometer un hecho que merece la pena máxima en un lugar y lo suelten de una manera, le den libertad pura y simple. Tú dices, es que eso no es justo, esto te indigna. Bueno, debe de esa manera que usted está indignado por esa impunidad que obró ese juez con esa persona por cierto tipo de, vamos a decir, favores financieros que pudieran ver envuelto en este asunto. Por el maltrato también. Exactamente. Entonces, usted ve esa indignación que usted tiene. Entonces, esa indignación, yo le dije, multiplíquela por el infinito. Sí. Sandra González me dijo, pero es que el infinito no tiene... Bueno, yo le dije, así mismo, es que eso es. Es constantemente. Por eso es que constantemente Dios... Pero cuando venimos a Cristo, entonces ya Dios no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Así es. Que es el que pagó por nosotros. Pagó. Pero nosotros sí seguimos. Sí, nuestra humanidad sigue peleando y nuestra humanidad aún no acepta a Dios. Sigue en contra de Dios. Ahora, lo que pasa es que el Espíritu Santo, y por medio de Jesús, como que desaparecemos, ¿verdad? Como que ya el que ve a Jesús y nosotros ya no nos vemos. Y donde está el detalle que también te da un Espíritu Santo para que tú continuamente vayas salvándote del poder. Con intencionalidad. Del poder del pecado.
Porque recuerda que cuando Cristo viene acá, Él nos libera ¿de qué? De la pena del pecado. Ajá. Nos libera ¿de qué? Del poder del pecado, pero ese poder es de una manera, vamos a decir, sinergista, porque entra en la parte de La intención. de la santificación. Sí. Tanto obra el hombre como obra el Espíritu Santo, la intencionalidad y también de la presencia del pecado, pero eso sería ya en una transformación, cuando tengamos un cuerpo glorificado. Así es, que nos da poder, amor y dominio propio. Dominio propio, exactamente. O sea, vemos aquí, por esas son razones, y ya hablamos de quién es que, de Dios mismo, es que nos estaría salvando. ¿Y por qué Pablo no se avergüenza? Las razones por las cuales tú y yo no debemos avergonzarnos del Evangelio. Esas son las razones, porque es poder de Dios. Recuerda, cuando tú predicas otro Evangelio que no es el Evangelio, mira, cuando tú le diluyes el Evangelio, tú estás predicando otro Evangelio, tú no estás predicando el Evangelio, o no estás predicando el Evangelio, porque no hay otro Evangelio, como le dijera Pablo a los Gálatas, no hay otro Evangelio, solamente un solo Evangelio. Y entonces, ¿qué tú estás haciendo? No hay poder en eso que tú estás haciendo. Así es. Entonces, tú usas metodología, forma para atraer gente. Y cambias cosas, y incluso dejas de hablar de cosas, porque fíjate, si nosotros vamos ahora a comenzar a hablar al joven, y tú comienzas a decirle a esta sociedad, mira, tener relaciones antes del matrimonio Es pecado. es pecado. Eso Ahí no es inicia algo- un problema. Sí. Un problema bien grande. Sí. Inicia De hecho, ahí. yo he escuchado predicadores y personas intencionalmente enseñándole a la gente, señores, no le hable al amigo, no le hable del pecado, no le hable de esto, no le hable de arrepentimiento. Y yo digo, ¿y entonces? Y entonces, fíjate. Tú Carlos. decirle a mujeres que el aborto es pecado. Exactamente. Jóvenes con 20 años, 25 años, de que han tenido más de 7 relaciones. Así Y es. pretenden seguirte, que tú le digas que lo único que la han mantenido a ella trabajando y haciendo todo lo que han querido, viviendo su vida desenfrenada, es el aborto. Y que tú le digas que no. Así es. Entonces te vas a enfrentar a eso. Así es. Y para el que no conoce del Señor, y fácilmente no sabe lo que es pecado, Carlos. Pecado es violar la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Cuando tú violas esa ley, tú estás pecando Así contra Dios. Cuando tú mientes, tú estás pecando contra Dios. Cuando tú matas, tú estás pecando contra Dios. Cuando tú robas, tú estás pecando contra Dios. Así es. Cuando tú forniques, estás pecando contra Dios. Eso es pecado, Sí, sí. violar la ley de Dios. Y que toda esa ley recae en dos cosas. Ciertamente. En el amor al prójimo. Y Primero, amar a Dios. Sobre Sobre todas las cosas. todas las cosas. Ajá. Y luego el amor al prójimo. Así Porque es. cuando tú amas al prójimo, no robas, no le adulteras. quitas, no adulteras, no le quitas la mujer al prójimo, no matas, no haces maldad. Es decir, porque tú amas al prójimo. Claro. Si nosotros aprendemos a poner en práctica estos mandamientos, si nosotros ponemos en la mano de Dios, entonces el Evangelio no tiene por qué hacernos sentir mal. Cierto. Parece que cuando quiero yo darle la espalda a eso y querer hacer lo que yo quiero, entonces esas cosas sí me van a caer mal. Ciertamente. Y esa es la forma y es la que hemos visto, Carlos, que ha sido diluido el Evangelio solamente a una simple frase, Cristo te ama y quiere salvar tu vida, y la persona entiende que ya Y hay predicó muchas el cosas Evangelio. que darte. Exactamente, hay muchas cosas que darte, ya predicó el Evangelio. Ven ahora la oración del pecador, ya la persona se convirtió. Todo eso se ha hecho, se ha diluido con un fin, quizás con pudiera decir que hubiera en primera instancia alguna buena intención, pero quiero decirte que lamentablemente eso no hay posibilidad de que una persona pueda ser convertido realmente diciéndole ese tipo de cosas, porque es que no entiende. Porque no confronta. No confronta. ¿De qué te vas a arrepentir si no sabes que estás mal? Exactamente. Ya sería tú venderles beneficios. Es como cuando yo siempre veo en el ámbito hotelero, ahí el Vacation Club que vende, que eso no ofrece nada, pero la gente lo compra porque es que tienes que venderlo, ponerlo atractivo, engañar, decir cosas que no son para que lo puedan comprar algo que no sirve para nada. Exacto. Pero entonces en el Evangelio es todo lo contrario. Estás predicando un problema grave que tenemos, pero nos das una solución. Claro que es sí. Jesús. ¿Y qué revela el Evangelio, Carlos? Lo que revela el Evangelio, ¿tú sabes qué? Que nosotros no tenemos posibilidades ninguna que por nosotros mismos podamos salvarnos. Óigame, no hay nadie que pueda cumplir ese requerimiento de la ley moral de Dios, solamente Jesús. Sí, sí. Entonces, él te dice, se revela. Óyeme, cuando Martín Lutero vio esto, ahí fue que él vio las puertas como del cielo, como él dijo, que se abrieron, porque Wow. él entendió. Cuando él dijo que la ley, que la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio, o sea, que es una justicia que Dios te otorga a ti, ¿no? La otorga a ti como regalo, como un don gratuito, es dado a ti. Y
ahí, por medio de esa justicia que se me es dada a mí, yo tengo posibilidades de estar en la presencia de Dios, siendo injusto en mí mismo, ante la presencia de un Dios justo, y aún así no ser, no vamos a decir, no causar, vamos a decir, hacerlo entender que Él es un Dios injusto. O sea, así es. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Carlos. Sí, por tanto, tal como el pecado dice aquí Efesios, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Así es. Para nosotros. Así es. Y dice que es porque el evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y ahí cita Habacuc 2:4. Por fe y para fe. No es que tú te convertiste y después que te convertiste fue por fe y ahora tú vas a ir por obras. No. Es que todo es por fe te convertiste, y el trayecto de tu vida cristiana completa es por medio también de la fe. O sea que todo es por fe y para fe de principio a fin. Carlos, ya no tenemos más tiempo. Hoy estuvo muy bueno el tema. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer, nuestro hermano Carlos. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.